Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día quiero que continuemos con el cumplimiento del tiempo en una segunda parte, en el cual vamos a hacer un resumen de la última semana de las 70 y para culminar con los últimos 3 años y medio que quedaron pendientes para ver el cumplimiento de esta profecía. Pero antes de comenzar nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios, llamado Padre, que reinas en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendice a cada oyente de este estudio, Señor. Que tu Espíritu nos acompañe y nos dé luz, Señor, para entender esta profecía. En el nombre de Jesús, amén. Y para hacer un repaso de esta profecía, quiero que vayamos a capítulo 9 de Daniel y el versículo 24. Capítulo 9 y versículo 24, donde vamos a ver todos los detalles de esta profecía y el cumplimiento de la misma. Daniel 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver entonces todos estos detalles claramente en la profecía. Dice que las 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel. Y dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Cómo se cumple esto de poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable? Para eso, yo quiero que nosotros vayamos a Isaías 53:10. 53:10, para que nosotros veamos qué función de Jesús iba a hacer que se cumpliera esto. Isaías 53, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como dice la profecía. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Entonces, con la muerte de Cristo, se cumple esto que dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Ahora, para esta parte que dice sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, nosotros lo vamos a ver en más adelante. Ya vimos que con la muerte de Jesús se cumple la primera parte que dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Vamos a ver ahora y ungir al santo de los santos. Dice aquí en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces me dice el versículo que hasta el Mesías príncipe, que la palabra Mesías significa ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y vimos en la primera parte de esta profecía, el cumplimiento del tiempo, que 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, que es cuando debe aparecer el ungido, que es el Mesías. Entonces nosotros vimos en Hechos 10 y el versículo 38, Hechos 10 y el versículo 38, que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces nosotros vimos que Cristo fue ungido cuando se bautizó
por Juan el Bautista. Entonces ahí vemos que para ungir al Santo de los Santos, Cristo como Mesías es ungido cuando se eliminan las 7 semanas más las 62 semanas. Entonces, el versículo 26 de Daniel 9 dice, después de las 62 semanas, y analizamos que si es después de las 62, está hablando en la semana 70, porque 7 más 62 son 69, y si es después de las 62 semanas, me está hablando a mí de la semana 70. Dice que se le quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Entonces, si es después de la 62, aquí la escritura me está diciendo que es en la semana 70 que se le quita la vida al Mesías. Y dice que es después de la semana 62. Entonces, en el versículo 27 dice que por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Y nosotros vimos que Jesús en la Santa Cena dijo, esta es mi sangre que es derramada por mucho. Esta es la sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. Entonces ahí vimos cuando Jesús hace pacto con muchos. También dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vimos entonces que el ministerio de Jesús empieza entonces en la semana 70 y a la mitad de la semana es cuando Cristo muere. 3 años y medio después de haber empezado su ministerio, todos sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, que representa la mitad de 7. Y bien claro dice la profecía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. También vimos que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo, donde Dios es quien está indicando el cese de los sacrificios y las ofrendas. Vimos también que Jesús hizo algunos anuncios y algunas cosas. Vamos a ir a Mateo 10:5 y vamos a ver qué nos dice Jesús aquí. Mateo capítulo 10 y versículos 5 y 6. Vamos a leer. ¿Qué Jesús hizo en su ministerio y qué mandó a decir a los discípulos? Miren qué dice aquí. A estos 12 envió Jesús y les dijo y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También nosotros vimos esto, que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar exclusivamente a las ovejas perdidas de Israel, porque estaba en la última semana que estaba determinada para este pueblo. Entonces Jesús vino, como dice el apóstol Juan, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Jesús envía a sus discípulos exclusivamente a predicarle a las ovejas perdidas de Israel, porque ya el tiempo estaba terminando para ello. También nosotros vimos que Juan el Bautista, cuando estaba predicando, Juan había dicho que ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Lo que estaba indicando Juan era que ya su tiempo estaba terminando también. También vamos a ir a Mateo 21:13. Mateo capítulo 21 y versículo 13. 21 y el versículo 13. Y vamos a leer qué dice aquí. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué menciono este capítulo aquí, Mateo 21, versículo 13? Cuando Cristo entró al templo para purificarlo, Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué Jesús llama aquí, mi casa es casa de oración? El templo había sido mal utilizado por los fariseos, los sacerdotes, y no estaban haciendo lo adecuado. Ahora, después que Jesús dice eso, Jesús
hace varias cosas. En, en Mateo 21:18 dice que después que Jesús salió del templo, vio una higuera y creía y veía que parecía que la higuera tenía fruto, pero cuando se acercó a ella, no halló nada. Y entonces maldijo la higuera. Esta higuera representaba a Israel, a pesar de que era algo literal, representaba a Israel, porque Israel era un pueblo que parecía como que daba fruto y no daba fruto. Y Jesús dice, nunca más nazca fruto de ti. Y inmediatamente la higuera se secó. Entonces Jesús hace una parábola que es la que yo quiero enfocarme ahora en este estudio para que nosotros veamos que esta parábola es una profecía. Es una parábola, pero era una profecía que indicaba ya cosas que habían pasado y cosas que iban a pasar. Entonces, en Mateo 21:33, Jesús le dice una parábola y dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Entonces ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces vamos a ver que Jesús, aquí mismo terminando esta parábola, que ellos le dan la respuesta, Jesús les preguntó, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a ver que esta parábola se está refiriendo también al pueblo de Israel. Y vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos que llevamos una secuencia de cómo es que Jesús, hablando, Jesús entra al pueblo, lo purifica, al templo lo purifica y dice algunas cosas. Y vemos que aquí en la parábola habla de la viña y que no da fruto, al igual que esta higuera que no da fruto. Vamos a ir a Hechos 4 entonces. Hechos 4 y vamos a ver el versículo 11. Dice aquí, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que esta parábola de los labradores malvados representan al pueblo de Israel. Aquí mismo en Hechos 4:11 el apóstol Pedro dice que este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, hablándole a ellos, los edificadores. Esta parábola fue directamente a ellos. Ahora, vamos a ver qué Jesús le dice a los escribas y los fariseos en Mateo 23 y el versículo 33. Y vamos a leer del 33 al 39. Y dice así, Mateo 23, versículo del 33 en adelante, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, esto que Jesús va a decir aquí es algo que Él va a hacer más adelante. Dice aquí, vamos a ver que todos los verbos aquí están en futuro. Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad,
Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, luego de decir esto, Jesús hace una lamentación sobre Jerusalén. Y dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Y ahora, ustedes recuerdan que yo leí aquí en la purificación del templo que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pues entonces, miren lo que dice ahora Jesús. Ya no dice mi casa, ahora dice vuestra casa. En el versículo 38 dice, vuestra casa o es dejada desierta. Ya ahora Israel, Jesús no dice es mi casa cuando entró al templo a purificarlo. Donde dijo mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? Ahora el Señor Jesucristo dice, vuestra casa o es dejada desierta. Todo esto va indicando que esta profecía de las 70 semanas se está viniendo cumpliendo. En la última semana estaba determinada para este pueblo y Jesús va dando todos los detalles de las cosas que van a pasar más adelante. ¿Por qué? Por rechazar el mensaje. Entonces, en Mateo 24, nosotros vimos, vamos a ver, Mateo 24, vamos a ver que Jesús cuando sale del templo, los discípulos le hacen una pregunta y le muestran los edificios, le muestran el templo. Pero Jesús en Mateo 24, 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en la narración que Jesús le está diciendo a ellos aquí, nosotros vamos a ver que Jesús aquí le va a citar ahora a Daniel 9:27, donde dice así en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y vamos a ver a qué se refiere esta abominación desoladora. Quiero que vayamos primero a Daniel para que nosotros entonces vayamos después a Lucas y veamos a qué se refiere esto de la abominación desoladora. Vamos a ir a Daniel 9 y vamos a leer el versículo 27, que es el que Jesús está citando aquí. Daniel 9:27, que dice, después de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que es con la muerte de Jesús. Dice, después, es después de la muerte de Jesús. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos aquí que después de la muerte de Jesús, que es cuando hace cesar los sacrificios y la ofrenda, dice que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esto es lo que me está citando Jesús aquí en Mateo 24:15. Ahora, ¿a qué se refiere la abominación desoladora? Vamos a ir a Lucas y vamos a ver en el capítulo 21, Lucas 21, y vamos a ver el versículo 20. Lucas 21 y versículo 20 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Eso está hablando de la abominación desoladora. ¿Cómo lo sabemos? Miren, nosotros leímos en Mateo 24, en Mateo 24, 4, 24, 15, Mateo 24, 15, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Bueno, Lucas dice, pues cuando veáis en Jerusalén, rodeada de ejército, a esto le llama la abominación desoladora. Sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, la abominación desoladora de que habla
el profeta Daniel y que Jesús está citando aquí, se está refiriendo entonces a la destrucción del templo, a la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a ver ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver por qué fue destruida Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué fue destruida? Vamos a ir a Lucas y vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer el versículo del 41 al 44. Lucas 19 y vamos a leer del 41 al 44. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con cerca te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, ¿por qué destruida Jerusalén? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron las profecías y no conocieron ni entendieron esta profecía de las 70 semanas en la cual decía que el Mesías, el ungido, iba a aparecer, iba a ser muerto por los pecados y que iba a venir la destrucción. No entendieron esta profecía de las 70 semanas y vino todo esto sobre ello. Ya Jesús había dicho lo que pasaría con Jerusalén y el templo. Ahora, cuando Jesús resucitó, le da mandatos a los discípulos y vamos a ver qué mandato le dio Jesús. ¿Por qué Jesús le dio mandato a los discípulos? Recordemos que cuando Jesús muere, de esta última semana, que son 7 años, solamente han pasado 3 años y medio, que fue lo que duró el ministerio de Jesús. Lo que indica que faltaban 3 años y medio para que se cumpliera la última semana completa, los 7 años. Entonces, yo quiero que vayamos a Lucas 24. Lucas 24, y nosotros vamos a ver el mandato que Jesús le da a sus discípulos. Lucas 24, y vamos a leer el versículo 46. Dice: y les dijo, esto es después de la resurrección, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y miren lo que dice Jesús: comenzando desde Jerusalén. El evangelio, el perdón de los pecados, se debía predicar en todas las naciones, pero el Señor dice que comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué tenían que comenzar desde Jerusalén? Porque le quedaban todavía 3 años y medio de los 7 años de la última semana. Entonces Jesús le dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora vamos a ver que Jesús le dijo que comenzando desde Jerusalén, y Jesús le había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa que él le había hablado, para que recibieran poder. Y vamos a ir al libro de Hechos, y vamos a ver en el capítulo 1, en la ascensión de Jesús. Cuando Jesús va a ascender, Jesús le dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ahora, cuando va a ascender, ya resucitó, ahora va a ascender, le dice a ellos que van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y le dice que le van a ser testigos en Jerusalén. Y vamos a ver que este orden que Jesús le da es el orden que sigue el Evangelio. Se va a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir ahora a Hechos 2:14. Hechos 2 y el versículo 14. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todo lo que habitan en Jerusalén. Esto es,
os sea notorio y oí mis palabras. ¿Dónde empezó el evangelio a ser predicado? En Jerusalén. En Jerusalén, cuando Pedro, en el Pentecostés, los discípulos reciben el Espíritu Santo, empiezan a predicar ¿dónde? En Jerusalén, como Jesús le dijo, comenzando desde Jerusalén. Ahora vamos a ir a Hechos 6:7. Hechos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 7. Hechos 6 y el versículo 7 dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos aquí todavía que en el capítulo 6 el evangelio se está predicando en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora vamos a ver. Dice aquí que cuando se cumplieron exactamente los 3 años y medio que estaban determinados para Israel, ellos rechazaron completamente el evangelio y Dios utilizó a alguien como profeta. Cuando culmina los 3 años y medio, entonces el evangelio empieza a predicarse en otras partes. Primero en Jerusalén. Son 3 años y medio. Hasta que no se cumplieran estos 3 años y medio, el evangelio no iba a ir a otra parte, porque recordemos que estaban determinadas 70 semanas. Entonces, en la última semana, la primera mitad fue el ministerio de Jesús y la otra mitad fue el ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Apóstoles y los discípulos en Jerusalén. Recordemos que nosotros leímos que Jesús le dijo: yo os enviaré profetas y sabios, a uno mataréis, a otro perseguiréis y azotaréis, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a ver que cuando el pueblo se estaban quejando por las mujeres, las viudas y eso, dice aquí que en Hechos 6 y el versículo 3, vamos a leer, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Jesús dijo: enviaré profetas y sabios, a uno perseguiréis. Bueno, pues entonces ellos eligen 7 diáconos. En estos diáconos dice que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían sabiduría. Entonces, ¿a qué vamos aquí? Bueno, estos son los que Jesús ha enviado a ellos, profetas y sabios. Y empezaron ¿a qué? A perseguirlo. Ahora ellos, cuando se cumple estos 3 años y medio que faltaban, ellos arrestan a Esteban. Y Esteban es utilizado por Dios como profeta. Como profeta. ¿Y por qué como profeta? La profecía de Daniel 9:24 nos dice, ya que hemos visto una parte del cumplimiento de esta profecía, dice: para sellar la visión y la profecía. O sea, en estas 70 semanas también se tenían que sellar la visión y la profecía exclusivamente para el pueblo de Israel. Sellar la visión y la profecía es uno de los puntos que nos falta para culminar con esta profecía. Pues Esteban es el que cumple con el sellamiento de esta visión y la profecía. Y quiero que vayamos al libro de Hechos y vamos a leer Hechos en el capítulo 6, y vamos a leer el versículo, en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 55 y 56. Hechos 7 y el versículo 55 y 56, nosotros vamos a ver que Esteban fue utilizado como profeta aquí. Dice aquí, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí
Esteban tuvo una visión como profeta y dijo que vio los cielos abiertos al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo sabemos que esto fue una visión profética de Esteban? Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 1, nosotros vamos a ver que Ezequiel, cuando tuvo su llamado, dice en Ezequiel 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Lo mismo que Esteban, vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué decimos entonces que aquí culmina la 70 semana, la última semana, la semana 70? Bueno, nosotros vamos a ver que Dios utiliza a Esteban como un profeta, pero lo utiliza como si fuera un fiscal, que le muestra todo en el capítulo 7. Si usted lee la defensa de Esteban, Esteban hace un resumen desde los días de Abraham, de que fue llamado, hasta los días de Jesucristo. Le hace un resumen de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel no escuchó. Esteban le dice en capítulo 7, versículo 51 de Hechos, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y le hace le hace como un reproche a ellos. Algo semejante a esto le hizo Samuel a Saúl. Samuel le hizo eso a Saúl también. En 1 Samuel, vamos a ver 1 Samuel 15. 1 Samuel, el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Miren lo que le dice Samuel cuando Saúl va a ser es rechazado por Dios. Dice, y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos era pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dios le había dado una orden a Saúl para que cumpliera y no cumplió. Lo mismo hizo Dios con Israel. Le dio una orden de predicar al mundo, de ser luz a las naciones, y no cumplió, no dio fruto. Entonces, en el versículo 22 y 23, dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Entonces, Dios, cuando ahora matan a Esteban, Esteban da este discurso y el pueblo de Israel ahora es rechazado como el que va a llevar el evangelio al mundo. Y vimos en estudios anteriores que si fuera por el pueblo de Israel, nosotros no conociéramos de Jesús. No hubiésemos conocido la salvación. ¿Por qué? Porque es un pueblo de dura cerviz. Y entonces, fíjense que en el libro de Hechos, después que Esteban es apedreado, vamos a ver que Dios elige en ese instante, Dios elige a uno que va a ser ahora el que va a predicar a los gentiles. Y vamos a ver en Hechos, en capítulo 8, que Jesús le había dicho, ya vimos, que a muchos perseguirán de sinagoga en sinagoga. Dice aquí, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Todavía ellos, en el capítulo 8, estaban en Jerusalén, no habían salido ni a Judea ni a ninguno de esos sitios. Dice entonces, y todos salvo los apóstoles fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como Jesús le dijo, comenzando por Jerusalén. Después van a ir a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a leer el versículo 4 del capítulo 8 en Hechos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Todo en el orden que Jesús había dicho. Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ya que Pablo es convertido, Pedro, vemos en el capítulo 10 de Hechos, que predica a gentiles. La primera predicación a los gentiles, donde él había dicho, vosotros sabéis, en el versículo 27, cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Entonces, por eso, Pedro fue y predicó a Cornelio, a los gentiles. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando empieza a predicar, su preocupación era predicarle a los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya su tiempo había culminado. Las 70 semanas habían pasado para ellos como pueblo escogido, para predicar la buena nueva de salvación a todas las naciones. Entonces nosotros vemos que Pablo y Bernabé en Hechos 13 y el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis, no os juzgáis digno de la vida eterna. Entonces nos volvemos a los gentiles. Aquí totalmente el evangelio es rechazado por los judíos. Totalmente. Entonces Pablo le dice que ellos no son dignos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque desechaban la palabra de Dios. Ya por último, me gustaría que viéramos unos versículos en el cual lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando pidieron un rey, no querían que Dios fuera su rey. Lo mismo pasó con Jesús. Vamos a ir a Juan 19 y el versículo 15. Juan 19 y el versículo 15. Juan 19, el versículo 15. Es un rechazo total de Dios que hacen. 19, versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces, rechazaron completamente a Jesús como rey. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Y cuando nosotros vamos a 1 Samuel 8, 1 Samuel, capítulo 8, capítulo 8. ¿Ustedes recuerdan cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia? Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? Mientras perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús. Entonces, miren lo que dice aquí, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Dice así, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que nos reine sobre ellos. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando Samuel era el profeta, juez de Israel, rechazaron a Dios, no a Samuel. Dice Dios, no es a ti, sino a mí me han desechado. Lo mismo con Jesús. Ellos no rechazaron a la iglesia, rechazaron el evangelio, rechazaron a Dios, a Jesús como rey. Entonces, hemos visto que Jesús
no solamente había citado esta profecía, sino que se cumplió todo lo que él dijo que se iba a cumplir, incluso la destrucción del templo, que era la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel. Espero que este estudio te haya servido para entender el cumplimiento completo de esta profecía de las 70 semanas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.